El salmista nos recuerda que debemos pedir al Señor que nos enseñe a contar nuestros días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Esto nos recuerda que además de la celebración siempre es buena, es importante también la reflexión para edificación. Y es por este propósito que quisiera llamar su atención en la mañana de hoy, hermanos, a la epístola del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 12. Esta carta, hermanos, fue escrita en un periodo interesante, un periodo que pudiéramos llamar complicado para la iglesia. Tuvieron que lidiar con muchas presiones. Fueron, por ejemplo, ridiculizados y presionados por sus vecinos, como usted podría ver en el capítulo 2. Tenían que lidiar los hermanos a los cuales fue dirigida esta carta con jefes abusadores y opresores, como podemos ver también en el capítulo 2, versículo 18. Tenían que lidiar con cónyuges incrédulos, como nos muestra el capítulo 3. Y por si fuera poco, en el año 64 después de Cristo, gobernaba en el Imperio Romano un tal Nerón, que ciertamente, recordarán, hizo por lo menos el top 5 entre los emperadores más crueles de toda la historia. En ese año se incendia la ciudad de Roma, y algunos consideran que el mismo Nerón fue el que la incendió. No sabemos, pero a él le echan la culpa. Pero ese incendio, el más grande en la historia de Roma, trajo un declive terrible en la popularidad del monarca. Y para resolver ese problema, el monarca tuvo que buscar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio eran todos estos creyentes que comenzaban su caminar en Cristo en ese momento. Ese es el contexto en el que se escribe la primera epístola de Pedro. Probablemente la intención o la pregunta que tenían los hermanos en esa época era: ¿cómo en medio de todo esto podemos seguir caminando? Esa era probablemente la pregunta que ellos se hacían. Y el apóstol Pedro escribe esta epístola con la intención de afirmarlos y exhortarlos. Y para hacerlo, los lleva a la reflexión, recordándoles dos cosas muy importantes, dos cosas que yo también quisiera recordarles a ustedes hoy para afirmarlos y exhortarlos en el amor del Señor en esta mañana. La primera cosa que le recuerda, y es muy interesante, le recuerda quiénes eran, cuál era su llamado y cuál era su propósito. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su llamado y cuál era su propósito? Y lo podemos ir viendo desde las primeras líneas de la epístola. Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Los expatriados dispersos. Para algunos se refiere únicamente a su condición de judíos dispersos por la persecución o la tribulación
romana y de otros pueblos. Pero el apóstol no se refiere únicamente a su ubicación geográfica, que era Turquía, sino que en segunda instancia se refiere a su situación espiritual. Peregrinos en una tierra extraña, sin nada a su nombre, con un carácter temporal. Ciertamente, hermanos, esto aplica a todos los creyentes. Lo podemos ver, por ejemplo, en la vida del gran patriarca Abraham, que fue peregrino en la tierra de Canaán toda su vida. La palabra nos recuerda en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No solamente eran peregrinos o extranjeros en tierra ajena, sino que la palabra que se utiliza aquí es que estaban dispersos. Y note que no hay un artículo previo, no dice los dispersos, habla en términos generales de que estaban mezclados entre gentiles. Al igual que usted y yo hoy estamos dispersos entre gentiles, elegidos, escogidos, como ya sabemos, no en base a un conocimiento previo de nuestras buenas obras en un futuro, más bien todo lo contrario, algo planeado, ordenado, iniciativa divina de Dios antes de la fundación del mundo. La obra regeneradora del Espíritu Santo y obviamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es en base a la obra tripartita de nuestro Dios que este pueblo es llamado, que estos creyentes son convocados. Y eso es lo primero que el apóstol Pedro intenta recordarles. ¿Quiénes son? El apóstol es aún más específico. Si me acompañan al capítulo 2, verso 9, un versículo que se repite muy comúnmente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, ya lo estaba leyendo de memoria, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero note el verso 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así comienza el apóstol a dirigirse a estos creyentes que, como mencioné hace un momento, estaban sufriendo diferentes tipos de presiones, diferentes tipos de persecuciones, y estaban tratando de ver cómo podían ellos ser ese pueblo de Dios en medio de semejantes circunstancias. ¿Por qué es importante recordar esto, mis queridos hermanos? Porque nuestra naturaleza, principalmente en tiempos de dificultad, nos causa amnesia. David exige a su alma en el Salmo 103 que no olvide ninguno de sus beneficios, ninguno de los beneficios que ha recibido de parte de Dios. Pero nosotros somos olvidadizos. Y permítanme recordarle, hermano, no solamente somos olvidadizos en tiempo de dificultad, sino que también somos olvidadizos en tiempo de éxito y en tiempo de bonanza. Acompáñenme, si tiene bien, a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Es la revelación
del Señor Jesucristo a la iglesia en Efeso. Dice el verso 2: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos o falsos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí podemos ver una iglesia de éxito. Podemos ver que estaban siendo perseverantes, que estaban siendo diligentes. Pero el versículo 4 cambia la tónica drásticamente. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y a lo que voy es al versículo 5. Noten la frase con que inicia: recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído o de dónde vienes, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde vienes. Recuerda quién eres. Recuerda quién te llamó. El llamado es a recordar quién eres, de dónde vienes. Información vital para saber, hermanos y hermanas, hacia dónde vamos. Y el apóstol Pedro, arranca por allí. Y en virtud de esto, llegamos entonces al segundo punto a recordar en la mañana de hoy. El apóstol los exhorta a recordar quiénes son, quién los llamó, con qué propósito. Pero también les recuerda, en virtud de ese llamado, que son llamados, valga la redundancia, a una esperanza viva. Y el apóstol aquí, hermanos, va a señalar no las circunstancias que aquejaban a los hermanos, sino que él iba a señalar o a apuntar hacia el Dios que está sobre toda circunstancia. Note cómo inicia el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol inicia el cuerpo de la carta en exaltación, en alabanza hacia la obra de Dios y en Cristo Jesús. Esta exaltación y esta alabanza, hermanos, provienen únicamente de experimentar la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Experimentar la misericordia, que quiere decir el recibir lo que ninguno de nosotros merecía. Y la gracia, que es recibir lo que no merezco. Misericordia, no recibir lo que merezco, y gracia, recibir lo que no merezco. Así comienza el apóstol el cuerpo de la carta, señalando hacia esa virtud, señalando hacia la misericordia y gracia de nuestro Señor. No puedo evitar una vez más recordar al salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo 2 continúa diciendo el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a describir algunos. Versículo 3, Él es el que perdona tus iniquidades, misericordia. Él es el que sana
todas tus enfermedades, gracias. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Su gran misericordia y su gracia nos ha hecho renacer por medio de la regeneración espiritual. Y este nuevo nacimiento, hermanos, da origen a una esperanza viva, fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué es esta esperanza viva? Y hermanos, nos vamos a dar cuenta que la Biblia y el mundo o la sociedad entienden esta palabra esperanza de una manera totalmente diferente. La palabra que aquí se traduce esperanza se refiere a algo usualmente placentero, a una expectativa placentera de algo certero o seguro. No hay ningún atisbo de duda. Le haría la siguiente pregunta: ¿alguna vez ha visto a alguien esperando el cheque de su quincena triste, preocupado por el cheque de la quincena? Estoy seguro que eso sería totalmente raro. Por el contrario, si yo le pregunto, ¿cree usted que Nito Cortizo hará un buen gobierno a partir del 1 de julio? Usted probablemente me dirá, no lo sé, eso espero. Ojalá. Esperemos que sí, por el bien de todos los panameños. Hay una diferencia. Hay una certidumbre en una y hay una incertidumbre en la otra. Pero el llamado o el recordatorio que hace el apóstol aquí es totalmente certero. Note lo que dice el apóstol en el verso 13 del capítulo 1. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la manifestación de Jesucristo. Hermano, ahí no hay incertidumbre, eso es algo certero. Para más, o para añadir un poco más, podemos ver Hebreos capítulo 6, verso 11. Note la frase que usa el autor de Hebreos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plenitud, o alcanzar a plenitud la seguridad de la esperanza. Entonces, el Señor, mediante el nuevo nacimiento, nos da esta esperanza. Esperanza que es viva, esperanza que es real, esperanza que es segura, esperanza que es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y por qué, hermanos, es una esperanza viva? ¿Por qué es una esperanza real? Por dos razones, principalmente. La primera razón es porque contrasta con una esperanza muerta. Contrasta, es contraria a una esperanza muerta. El mismo Job se hace la pregunta en el capítulo 27, versículo 8. ¿Cuál es la esperanza del impío cuando es cortado? ¿Cuál es la esperanza? ¿Hay alguna esperanza en la mente del impío? Acompáñenme a Proverbio capítulo 11, versículo 7. Cuando muere el impío, cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba. Y la expectación de los poderosos perece.
La esperanza del impío se acaba con la muerte. Mientras hay vida, todo el mundo dice, hay esperanza. Pero el cristiano tiene su mirada puesta no solamente en esta vida, sino en la que viene. Una esperanza que es total y una esperanza que es eterna. Hay un evento interesante que describe la Escritura que muy pocas veces se referencia, pero en mi percepción ha sido fundamental para mí. En Génesis 47, verso 7, se da un evento significativo. Si ustedes recuerdan, ya José había perdonado a sus hermanos y todo el mundo estaba feliz. Nos estábamos acercando al final feliz. Todo el mundo estaba llegando a Egipto a recibir el beneficio que Egipto iba a ofrecer en el caso de la hambruna que se estaba extendiendo por toda la tierra. Durante la llegada del patriarca Jacob a la tierra de Egipto hay un encuentro corto pero muy significativo entre el faraón y Jacob. Y el faraón, la figura en eminencia, Dios en la tierra para los egipcios, se encuentra con este señor entrado en edad y le pregunta, ¿cuántos años tienes? Luego de haber, obviamente, Jacob bendecido al faraón. Y en el versículo 8 le pregunta al faraón, ¿cuántos años tienes? Una pregunta de cortesía, una pregunta protocolar, una pregunta de respeto mutuo. Entonces, versículo 9, Jacob le respondió a faraón. Y note la frase, los años de mi peregrinación son 130 años. Eso no es lo llamativo. Lo llamativo es la frase que viene después. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Cortos y malos. Nadie en su sano juicio diría que 130 años son cortos. Y si usted era patriarca en los tiempos de Jacob, Isaac, inclusive Abraham, muy poco diría usted de que fueron años malos. Sin embargo, la única manera que podemos entender esta declaración del patriarca es en perspectiva de la peregrinación, en perspectiva de una esperanza eterna. Ciertamente 130 años son cortísimos si usted lo compara con la eternidad. Ciertamente las aflicciones y tribulaciones que sufrimos en nuestra peregrinación son malas en comparado con la felicidad venidera en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que en primera instancia, la esperanza viva, la esperanza real contrasta con la esperanza que hay en el mundo y que hay en la sociedad. Es lo que quiere recordarle el apóstol a los hermanos. Proverbios 14:32 dice, el impío es derribado por su maldad. Coma. Eso es lo interesante, los contrastes que hay en Proverbios. Pero el justo tiene un refugio cuando muere. Lo cual me lleva a la segunda razón por la cual la esperanza es viva. Hermano, nuestra esperanza es viva porque nuestro Redentor vive. El mismo apóstol Pedro lo llama en el capítulo 2, verso 4, la piedra viva. La resurrección del Señor da un golpe definitivo a la muerte, que es obviamente consecuencia del pecado.
Me gusta cómo lo dice Matthew Henry, voy a citar, abro comillas. La resurrección de Cristo es el acto del Padre como juez, del Hijo como conquistador. Su resurrección demuestra que el Padre acepta su muerte en pago por nuestro rescate, que Él es victorioso sobre la muerte, la tumba y todos nuestros enemigos espirituales. Y también es una garantía de nuestra propia resurrección. En palabras del Señor Jesucristo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza tangible, una esperanza certera. Luego, el apóstol describe esta esperanza como una herencia, hablando de la seguridad, ¿verdad? Versículo 4 de Primera de Pedro. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada, note la frase ahí, reservada en los cielos para ustedes. Versículo 5, mediante la fe, ustedes son protegidos, guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta herencia, hermanos, contrasta con todo lo que hay en este mundo. Un mundo caído, corruptible y perecedero. Y ciertamente los hermanos en Turquía, a los cuales iba dirigido esta nota, estaban bastante claros en lo corrompido y perecedero de todo. Sin embargo, lo que debemos entender aquí es que esta herencia tiene cumplimiento futuro en Cristo Jesús. Todo aquel que está buscando su herencia o su mejor vida aquí y ahora está en total engaño, como lo vamos a ver a continuación. Y gracias a Dios, que el acceder a la herencia no depende de nosotros mismos, sino que por el poder de Dios somos preservados y guardados para tener acceso a esta herencia. Recordemos, hermanos, esta herencia, esta esperanza es solamente para aquellos que han renacido a esta esperanza por medio de la renovación o la regeneración espiritual. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 15, nos lo ratifica de la siguiente manera. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto o mediador de un nuevo testamento, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer testamento, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una promesa con cumplimiento certero en un futuro, pero certera. Lo cual me lleva al tercer punto. Esta esperanza trae un gran gozo en medio de las circunstancias. Gozo en medio de las circunstancias. Y hermano, esta es una de las porciones más intrigantes en la Escritura. Y considero que la razón por que esto es así es porque es un mensaje contrario a la cultura, contrario a la norma, contrario a lo que entendemos comúnmente.
En el versículo 6 dice el apóstol: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas o tentaciones. El apóstol dice en el verso 6 que esta esperanza es motivo de un poquito de gozo. No, es un motivo de grande gozo, aun cuando están siendo afligidos por todas estas cosas que mencionamos al iniciar. Eso suena contradictorio. La sociedad entiende el sufrimiento solo como una evidencia del fracaso o de la decadencia espiritual. Y en eso caen inclusive personas que se consideran religiosas. Todos podemos recordar a Job siendo consolado por sus amigos en medio del sufrimiento. Hermano, traté de contar un poco las veces en que la palabra sufrimiento aparece en la epístola. La palabra sufrimiento y sus variantes. Y yo dejé de contar después de 12. En una carta destinada a este grupo de creyentes en sufrimiento, el apóstol los exhorta a que reciban ese sufrimiento con gozo. Eso contrasta, hermanos, grandemente en estos días, en estos tiempos. La predicación en algunos lugares es totalmente diferente, totalmente contraria. Hay personas predicando un falso evangelio donde prometen que usted puede tener una mejor vida ahora, aquí, libre de sufrimiento, libre de enfermedades. No obstante, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, en Romanos principalmente, que nosotros hemos sido llamados, escogidos o predestinados con el propósito de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta, ese es el propósito. Y esto se logra, hermanos, a través de nuestras aflicciones o a través de nuestras circunstancias. Fue luego de las calamidades de Job que exclamó: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por eso dice el apóstol Pedro en el verso 7, capítulo 1, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y se repite el patrón. Es una esperanza, es una promesa de lo porvenir. Pero el resultado de lo porvenir se define aquí, se define en nuestras pruebas, se define en nuestras circunstancias. Y hermanos, muy contrario a lo que algunos piensan, nuestras circunstancias y nuestros sufrimientos no vienen para destruirnos, sino que vienen para todo lo contrario. Cuando pasamos por aflicción, nuestra fe es refinada, fortalecida, aumentada, y en la manifestación de nuestro Señor, finalmente, inclusive, galardonada y honrada. Hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 2.
El apóstol está refiriéndose aquí al justo juicio de Dios. Pero aquí hay unas frases muy interesantes. El verso 6 dice: Él, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Note lo que dice el verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. La misma promesa, la misma esperanza. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, los que están pensando en el aquí y ahora, sino que obedecen a la injusticia, ¿cuál es el final? Ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gracias a Dios por Cristo, amén. Versículo 10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. La aflicción y la prueba no solamente aumentan nuestra fe, sino que también incrementan nuestro amor por nuestro Señor y nuestro Salvador. Note lo que dice el apóstol Pedro en el verso 8. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y se regocijan grandemente con un gozo inefable. Y note la frase, y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Podemos entender un poquito mejor cuando el apóstol Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Porque la única manera de perseverar en la tribulación es con la mirada puesta en la esperanza. Así como Jacob, así como Abraham, así como Isaac. La esperanza no está puesta en el aquí y el ahora, sino en lo glorioso, lo que no es corruptible, lo que no es perecedero, lo que no se marchita y lo que está por venir. A partir de ahí, entonces, el apóstol se propone a resaltar la gloriosa salvación a la que somos traídos por misericordia y por gracia del Señor. Miren la frase curiosa en el verso 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Una salvación tan grande, una salvación tan preciosa, una salvación tan magnífica que captó la atención y el interés más profundo de aquellos a quienes se les reveló en primera instancia la promesa. Los profetas indagaron, buscaron diligentemente. Hay versos de la Escritura que hablan, por ejemplo, de Daniel diciendo que entró en ayuno, celicio, ceniza, para tratar de entender el propósito de Dios, el plan de Dios, tratar de abrazar el concepto de una salvación tan grande. Hermano, la salvación fue real, la revelación fue real, pero no fue completa. Dios le reveló a los profetas y patriarcas
lo suficiente de la gracia y la salvación para fortalecer a sus siervos en sus aflicciones y avivar su esperanza en el Mesías venidero. Los profetas buscaron diligentemente como mineros buscando tesoros. Oraron, ayunaron, pensaron, meditaron y ejercitaron todas sus energías intelectuales en un esfuerzo por comprender la revelación que les había sido dada. Pero dice el versículo 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio. Les anunciaron las buenas nuevas por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles inclusive anhelan mirar. Qué privilegio, hermanos. El mismo Espíritu que obró en los profetas es el mismo Espíritu que obró en los apóstoles que predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo, y es el mismo Espíritu por el cual nosotros continuamos anunciando el mismo Evangelio a las naciones hasta que Él venga. Y es curioso, hermanos, la salvación que reciben los elegidos de Dios es tan preciosa y misteriosa que no solo los profetas inquirieron sobre ella, sino que inclusive los ángeles desean verla. El verbo mirar que aparece en su escritura, hermanos, significa inclinarse y se utiliza para describir personas que están como fuera de una casa y están tratando de ver desde la ventana qué es lo que está sucediendo allí. Y el apóstol describe que este privilegio del cual usted y yo somos partícipes por gracia y por misericordia, inclusive los ángeles, que en términos de creación son superiores a nosotros, están viendo de qué se trata, qué es, qué maravillosa es. Hermanos, ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, y esta es finalmente la consumación de nuestra esperanza. Mientras continuamos nuestra peregrinación, mientras vemos adelante los próximos 35 años por la misericordia de nuestro Dios, quisiera concluir con lo siguiente. Ciertamente, los llamados, estamos llamados, valga la redundancia, con propósito, con intencionalidad. Estamos llamados a sufrir por la obra del Evangelio. Pero es algo que debemos saber, es algo que debemos recibir con gozo, porque nos está fortaleciendo, está refinando nuestra fe. Sin embargo, nuestro Señor nos prometió, obviamente, primero, que en el mundo hallaremos aflicción, por lo cual sigue siendo un intento estéril de encontrar felicidad aquí y ahora. Nuestro Salvador nos promete que en el mundo hallaremos aflicción, pero no termina ahí la frase. El Señor nos dice lo que ha sido el mensaje toda la mañana, pero confiad, tengan esperanza, ya yo he vencido al mundo. Quisiera, hermanos, concluir con lo siguiente. Número 1. Aún somos
obra en construcción. No somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que debemos ser aún. Por ende, pongamos en práctica la recomendación del apóstol Pedro en el capítulo 2 de esta misma epístola, verso 4. Dice el texto: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Verso 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, continúen perseverando en la palabra. Estoy tan contento, hermanos, de que el Señor me haya permitido estar aquí y escuchar sus himnos, escuchar sus canciones, tan centradas en la palabra, tan centradas en el Evangelio. De donde yo vengo no es así. El énfasis es: ¿cómo hago para sentirme bien? ¿Qué tan maravilloso soy? Y la mirada no está en Cristo. Soy testigo de primera mano que vivimos en tiempos en los cuales la palabra de Dios es subestimada y en algunos casos inclusive considerada insuficiente. Pero para nosotros la palabra sigue siendo igual que nuestra esperanza, viva y eficaz. No desmayemos, sigamos perseverando en la esperanza. El galardón es certero. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, le recuerda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El pueblo de Dios está llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en desesperanza a la luz preciosa de la esperanza de Cristo Jesús. No desmayemos, compartamos la esperanza. Esa era la exhortación. Por medio de esta recordación, por medio de este recordatorio, los creyentes en Asia Menor, los creyentes en Turquía debían salir, amar a sus esposas, amar a su jefe, amar a sus vecinos, demostrando que la esperanza era real en sus vidas. No se puede amar a Dios, no se puede amar a mi vecino, no puedo amar a mi prójimo, no puedo amar a mi cónyuge si la meta no es la esperanza venidera. Porque tan pronto como ese vecino o ese cónyuge o esa persona cercana me hiera, hasta ahí terminó mi esperanza. Porque la esperanza en los hombres siempre falla, pero la esperanza en Cristo Jesús es siempre certera y eficaz. Continuemos transmitiendo el mensaje de esperanza. No importa qué tan complicado sea, no importa qué tanto sufra para hacerlo, no importa qué tanto lo amen por hacerlo o qué tanto lo desprecien por hacerlo, el galardón está por venir. Y si usted se encuentra aquí sin un propósito, sin la esperanza que acabo de describir, no piense más. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Él aún sigue llamando a la luz preciosa de esta esperanza. Cristo Jesús es, no una, es la única esperanza. Que el Señor lo continúe bendiciendo.